Ahora sí, comparto pantalla. Me van a indicar si están viendo la pantalla, por favor. Estamos viendo entonces toda la pantalla de la clase. Bien, vamos a hablar hoy acerca de lo que es la introducción a la inmunología, de hecho, y vamos a dar un panorama de lo que vamos a ir viendo durante todo el desarrollo de las clases durante este año. Esta es una introducción corta para que ustedes vayan entendiendo más o menos qué es lo que vamos a ir viendo. De todos modos, es importante, como les había indicado, que desde un inicio ustedes puedan estudiar y, bueno, cualquier duda que tengan, pues hacérmela saber para que yo pueda absorberlas aquellas y ver la forma que si no entienden de una forma, ver la forma en que ustedes puedan entender. Ya les había indicado que es importante que sigan al hilo todas las clases, porque basta que no entiendan algo, pues van a perder el hilo de todo, en realidad van a perder el hilo de toda la asignatura. Y como ya les he indicado también, no es, o sea, la inmunología, si bien hay cosas que uno tiene que aprender como nombres, por ejemplo, tiene que memorizar, pues lo más importante es que vayan entendiendo los procesos que van sucediendo dentro de la inmunología. ¿Por qué? Porque los procesos, cuando uno entiende, los relaciona y correlaciona. Ya no es aprender de memoria, sino entender qué es lo que sucede y en cada uno de los procesos que van sucediendo. Entonces nosotros vamos a seguir. Y vamos a ver, por ejemplo, con la evolución, vamos a ver un poquito acerca de la evolución del sistema inmune. Si ustedes se fijan, bueno, acá en la diapositiva pueden ver que el sistema inmune cómo ha ido variando a lo largo del tiempo. Ya, y es a lo largo, de hecho, del todo proceso de evolución que ha ido sucediendo. Y se puede ver desde un inicio que empieza empieza la vida sobre la Tierra. Pueden ustedes ver que se va produciendo mecanismos cada vez más complejos. ¿Ves? Estamos hablando, por ejemplo, desde los procariotas, de los organismos unicelulares, de esto como también los protozoos, etc. Estos tenían ya un sistema muy básico de defensa, ¿no? Entre esos sistemas que vamos a ir también nosotros desarrollando a lo largo del tiempo, se ha visto que eran barreras físicas o barreras químicas, que tenían barreras, pero eran muy simples, ¿ya? Sin embargo, posteriormente, o sea, ha ido apareciendo lo que es en los organismos, sobre todo multicelulares, pero invertebrados, ha aparecido lo que se desarrolla la inmunidad innata. Ya vamos a hablar también aquello que es sobre la inmunidad innata, que de hecho se caracteriza porque en la inmunidad innata tenemos varios componentes que participan en ella y es una acción que se da como respuesta a cualquier patógeno que pueda haber ingresado, y no solamente patógeno, cualquier microorganismo, cualquier componente que permita que nuestro cuerpo reaccione y vea como un antígeno, por ejemplo. Entonces va a ser el sistema inmune, va a ser el que va a actuar en defensa de nuestro cuerpo. Y sobre todo en el caso de la inmunidad innata se caracteriza porque esta inmunidad es muy rápida, o sea, quiere decir que se activa rápidamente, sin embargo, carece de especificidad, ¿ya? Y tampoco produce una memoria inmunológica que pueda posteriormente activarse o realizar a una segunda infección por un agente microbiano. ¿Ya? Posteriormente, si ustedes ven en esta diapositiva, también va a llegar un momento donde aparecen los vertebrados.
En el caso de la aparición de los vertebrados, es ahí cuando aparece la inmunidad adaptativa, que también vamos a ver a lo largo del transcurso del curso a qué se refiere la inmunidad adaptativa. Sin embargo, esta inmunidad adaptativa podríamos decir que es el punto clave donde ha existido la evolución del sistema inmune. ¿Ya? Y este se caracteriza porque la inmunidad adaptativa, a diferencia de la inmunidad innata que les he nombrado hace un momento, tiene una alta especificidad, además que genera una memoria inmunológica y también tiene una gran diversidad de receptores, cosa que no sucede, por ejemplo, con la inmunidad innata, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va sucediendo. Y si nosotros vemos, sobre todo en esta diapositiva, donde podemos observar, por ejemplo, la línea del tiempo de la inmunología, bueno, inicialmente vemos, por ejemplo, que pasaba con la antigüedad. Había, por ejemplo, antes de Cristo, hace aproximadamente unos 400 a 430 antes de Cristo, por ejemplo, había un científico que era Tucídides, que él ya empezó a decir que habían personas que sobrevivían a una peste, o sea, que aquellas personas que habían tenido una peste y sobrevivían a esta peste ya no se volvían a reinfectar, por ejemplo, ¿no? Entonces ya nos empieza a dar una idea de que existe una memoria inmunológica. También hemos visto acá, por ejemplo, ya en el siglo más o menos 19, aproximadamente 18 aproximadamente, tenemos a Edward Jenner, por ejemplo. Este Edward Jenner desarrolla, de hecho, la primera vacuna contra la viruela, ¿verdad? Usando a través del uso de pústulas de la viruela bovina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él observó que las personas que ordeñaban, las ordeñadoras de las vacas, por ejemplo, esta peste, esta viruela se daba en los bovinos. Y las personas que ordeñaban la vaca tenían cierta resistencia a la viruela. Entonces eso fue que observó él, ¿no ve? Y posteriormente hemos visto, por ejemplo, en los avances de la microbiología, con el caso de Louis Pasteur, por ejemplo, donde él ya habla sobre la teoría germinal de la enfermedad. ¿A qué se refiere con esto de la teoría germinal de la enfermedad? Se refiere más o menos a que las enfermedades que se originan o se debía a nombraban ellos y decían malos aires. Una persona se contagia o tiene enfermedad debido a que existen malos aires. Pero esos malos aires, ¿a qué se refería? A que existían obviamente microorganismos que eran invisibles para las personas, obviamente, y que producían un proceso patológico, un proceso de enfermedad, ¿no? También tenemos acá estudios de Mechnikov o Paul Ehrlich, donde ya hablaban sobre que existían ciertas células que permiten defender al organismo. Y estas células eran células especializadas, ¿no? Para defender al organismo contra ciertos patógenos, por ejemplo, ¿no ve? Ya en los años 50 podemos saber que existe ya una teoría, por ejemplo, ya se habla sobre todo de la teoría de la selección clonal, hablan ya sobre la tolerancia inmunológica, etcétera, ¿no? Y descubren los anticuerpos monoclonales, y esto es muy importante, como ya se ha visto, para dar, tanto pues, sirve para la terapia como para el diagnóstico de las enfermedades. Sin embargo, ya hablamos, por ejemplo, en el caso del siglo XXI, tenemos ya un desarrollo mayoritario donde tenemos ya, por ejemplo, ya se han desarrollado la inmunoterapia contra el cáncer, así la inmunología ha ido desarrollando poco a poco, ¿verdad? Ya se ve que existen terapias donde se utilizan los componentes, ¿verdad? Que van a permitir que se realicen tratamiento contra el cáncer. Por ejemplo, ¿para qué? Para poder combatir aquellas células cancerosas. Y por último, tenemos ya en la actualidad, por ejemplo, estamos hablando de la inmunología moderna, si bien ya tenemos la terapia contra el cáncer, también ya se tienen vacunas avanzadas, que es como las que hemos recibido, por ejemplo, en el caso de la enfermedad del COVID, que ha pasado hace no mucho tiempo y todavía sigue existiendo, ¿verdad? La enfermedad del COVID, donde se ha utilizado, por ejemplo, vacunas contra el ARN mensajero, ¿verdad? Entonces eso
ya ustedes pueden ver cómo es que durante todo el desarrollo y transcurso de la vida en la Tierra y sobre todo de la vida del ser humano, cómo es que ha ido desarrollándose la inmunología. Y es importante aclarar que el sistema inmune está formado, de hecho, está formado por varios tejidos, por varias células y también por moléculas. ¿Verdad? Estos tres componentes, estamos hablando de los órganos, estamos hablando de células, estamos hablando de moléculas, van a interactuar entre ellos, ¿verdad? ¿Para qué? O sea, interactúan de una manera integrada para evitar que nuestro organismo sufra un proceso patológico, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo cuáles son, obviamente, durante el transcurso de las clases vamos a ir interactuando y profundizando más cada uno de estos componentes que participan en el sistema inmune. Vamos a ver, por ejemplo, a los órganos que participan en el sistema inmune. Estos órganos se dividen en dos. Una parte que son los órganos linfoides primarios, que vamos a hablar, por ejemplo, que son la médula ósea, en todo caso aquí ustedes pueden ver en la diapositiva, y también el timo, son los dos órganos linfoides primarios, que son los lugares donde van a formarse y donde van a madurar las células del sistema inmune. Sin embargo, también están formados por órganos linfoides secundarios, donde tenemos, por ejemplo, acá los ganglios linfáticos, placas de Peyer, ¿verdad? El vaso, por ejemplo, que en estos lugares es aquí donde se va a producir la respuesta inmune. Y aquí a ustedes también en esta misma diapositiva pueden ver al lado donde tenemos a las células que participan en el sistema, algunas de las células que participan en el sistema inmune. Por ejemplo, tenemos acá los neutrófilos que son la primera línea de defensa del organismo. Y otra característica muy importante de los neutrófilos es que son fagocitos. ¿Qué quiere decir? Fagocitan bacterias. Y fagocitar quiere decir que es una forma de comer, de ingerir a la bacteria. Vamos a ver eso posteriormente también durante el transcurso de las clases. También tenemos, por ejemplo, acá los macrófagos. Estos macrófagos también son células fagocíticas, pero sin embargo también estas se caracterizan porque presentan antígenos, que vamos a ir posteriormente. ¿Qué son los antígenos? Para aclarar, los antígenos son cualquier componente que puede ser externo o interno, que activa a las células y activa al sistema inmune a dar una respuesta. ¿Ya? Entonces tenemos también acá las células dendríticas. ¿Qué característica tienen las células dendríticas? Que van a conectar la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. A las células dendríticas también se las denomina como células presentadoras de antígenos profesionales. Son las primeras, las más importantes células presentadoras de antígenos que van a presentar antígenos a los linfocitos. Eso vamos a ir bien. También tenemos acá las natural killer, por ejemplo, o células asesinas naturales, que son células muy importantes porque estas tienden a destruir aquellas células que son infectadas, ¿sí? Es decir, donde los microorganismos han ingresado, especialmente los virus, por ejemplo, los virus ingresan dentro de las células, viven dentro de las células porque necesitan su maquinaria genética que tiene la célula para poder replicarse, ¿verdad? Entonces, para poder vivir. Entonces, estas células asesinas naturales van a detectar qué células, por ejemplo, se encuentran infectadas, tienen algún microorganismo dentro, o también van a detectar aquellas células tumorales y las van a eliminar. La forma en que las van a eliminar vamos a ir viendo también durante el transcurso de las clases. También tenemos varios, ¿no? Los eosinófilos, basófilos, mastocitos, estos mastocitos que liberan, por ejemplo, histamina, que vamos a ir también viendo en el transcurso de la clase, cómo es que actúan cada una de las células del sistema inmune. ¿Y qué papel juega el sistema inmune? Hemos dicho entonces que en el sistema inmune está formado por células, está formado por tejidos y moléculas, que es importante aclarar aquello. ¿Qué papel juega? Defensa contra las infecciones, ¿verdad? Defensa frente a los tumores que acabamos de ver y que hemos estado repitiendo,
control y regeneración de tejidos y también de células, ¿verdad? Reparan daño tisular. Vamos a hablar vamos a ir viendo aquello. También otra característica importante es que si bien defienden contra las infecciones o contra agentes externos o componentes externos, pero también pueden dañar al mismo tiempo nuestras células. ¿Cuándo? Porque cuando se produce o ingresa algún microorganismo dentro de nuestro cuerpo, se produce un proceso muy importante que es el proceso de inflamación. Y al producirse la inflamación, tienden a dañar nuestras células, ¿verdad? Y por otro lado, también cuando estas células reaccionan contra componentes de nuestro propio organismo, sí pueden llegar a causar enfermedades, por ejemplo, autoinmunes o también procesos alérgicos, ¿verdad? Entonces, otro caso es que también reconoce y responde, por ejemplo, estamos hablando de injertos celulares o moléculas recién introducidas. Estamos hablando en el caso de trasplantes de órganos o cuando se utiliza o se realiza, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, etcétera. Obviamente el sistema inmune va a reconocer aquello como ajeno a nuestro propio organismo y va a reaccionar. Entonces, una característica también es que ya les había indicado que el conjunto de células, tejidos y moléculas van a trabajar de manera coordinada para dar una respuesta adecuada, ¿sí? Y la función más importante es evitar infecciones potenciales y también erradicar aquellas infecciones que ya han ingresado a nuestro organismo. Y habíamos hablado un poquito acerca de la inmunidad innata y también de la inmunidad adaptativa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? A ver, nosotros vamos a ver en esta diapositiva y vamos a identificar que existe un sinfín y un número de microorganismos a los cuales nosotros estamos expuestos, ¿sí? Estamos expuestos a bacterias, estamos expuestos a virus, a hongos, a parásitos, etcétera, ¿sí? También estamos expuestos, obviamente, como les había dicho, a producir, a generar células cancerígenas, ¿verdad? Y normalmente nosotros continuamente estamos generando células, o sea, que no adecuadas, llamaremos así, no adecuadas, células cancerígenas, etcétera. Sin embargo, el sistema inmune es el que se encarga de eliminar de nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que estamos bien, por eso es que no tenemos ningún problema, por eso es que no hemos desarrollado cáncer, etcétera. Pero cuando hay una deficiencia a nivel del sistema inmune, pues nos enfermamos o aparece un cáncer, aparecen enfermedades autoinmunes, inmunodeficiencias, etcétera, ¿verdad? Que vamos a ir viendo también a lo largo del curso. Y ustedes ven entonces que tenemos aquí una serie de microorganismos a los cuales estamos expuestos. ¿Qué es lo que sucede? Estos microorganismos que estamos expuestos, obviamente, se ingresan a nuestro cuerpo. El primero en activarse van a ser las células de la inmunidad innata. ¿Qué van a hacer estas células? Van a reconocer, porque tienen que reconocer una característica muy importante que tienen los microorganismos que no tienen nuestro propio cuerpo o que no tienen las células de nuestro cuerpo. Entonces, hay ciertos componentes específicos, por ejemplo, vamos a hablar de bacterias gram positivas, de las bacterias gram negativas, hay ciertos componentes como por ejemplo los lipopolisacáridos que presentan las bacterias gram negativas, ¿sí? El ácido teicoicos, lipoteicoicos, o simosan que presentan por ejemplo, los hongos, etcétera. Estos componentes van a ser reconocidos por células que trabajan en la inmunidad innata, que hemos visto unas cuantas ya en la anterior diapositiva, hemos visto cuáles son más o menos, ¿verdad? Y estas células de la inmunidad innata van a reconocer estos componentes que tienen los microorganismos, ¿sí? Entonces, como estas células de nuestra inmunidad innata tienen ciertos receptores en su superficie, tienen receptores que van a reconocer estos componentes que vamos a llamar patrones moleculares asociados a patógenos, que son los que tienen los microorganismos, van a ser reconocidos. Entonces, se va a activar inicialmente la inmunidad innata, ¿verdad? Si logra eliminar al microorganismo, ¿sí? Si logra eliminar al microorganismo, obviamente
se resuelve el problema y no pasa a mayores. ¿Sí? Ya se eliminó el microorganismo y nosotros ni nos dimos cuenta que nos enfermamos. ¿Sí? Porque actuaron nuestras células, actuó la inmunidad innata, que es un conjunto de componentes que vamos a ir viendo cuáles son también, actuaron todos ellos y bueno, de hecho ya el problema, nosotros ni nos hemos enterado que entró un microorganismo y que nuestra inmunidad innata fue la que lo eliminó, ¿sí? Los componentes de la inmunidad innata, ¿sí? Pero si no, se va a activar lo que se denomina inmunidad adaptativa. ¿Ya? Entonces, hemos hablado que la inmunidad adaptativa es más específica, ¿verdad? Reconoce ya a microorganismos específicos, ya a cada uno de ellos. Es decir, si uno tiene un virus, por ejemplo, el virus Epstein-Barr, va a reconocer exactamente al virus Epstein-Barr. Si entra, digamos, el virus del COVID, como ya nos han vacunado o algunos hemos enfermado, vamos a reconocer específicamente al virus de COVID. Si va a reconocer al virus de la hepatitis B, específicamente al virus de la hepatitis B. O sea, es bien específica, ¿verdad? Y tiene un sinfín de receptores, ¿verdad? Y si al activarse la inmunidad adaptativa se resuelve el problema, no hay ningún problema. Ya salimos de un proceso de enfermedad y quedamos todo bien. Si no, al actuar la inmunidad adaptativa no se resuelve el problema, pues llega un proceso de infección. Y cuando ya estamos infectados, bueno, ya tenemos que, nosotros, ¿qué hacemos? Acudimos al médico y dependiendo de qué patología tenemos, pues nos dan tratamiento específico para qué, ¿verdad? Eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a hablar, por ejemplo, un ejemplo acá tenemos en esta diapositiva, donde tenemos, por ejemplo, a células de la inmunidad innata, que es la primera que se va a activar. ¿Sí? Tenemos acá el epitelio, que es nuestra piel, de aquí, ven ustedes acá, y tenemos aquí una bacteria. ¿Qué tiene la bacteria? Tiene ciertos componentes que van a ser identificados por las células. Esta es una célula dendrítica que participa en nuestra respuesta inmune. ¿Qué hemos dicho que hace la célula dendrítica? Es una célula que presenta antígenos, ¿ya? Y además es una célula que también es fagocítica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando este microorganismo, esta bacteria, ingresa acá, dentro de nuestro cuerpo, ha vencido la barrera epitelial, ¿sí? ¿Por qué ha vencido la barrera epitelial? Porque puede haber sufrido un proceso de rotura debido a un corte, debido a una punción, debido, etcétera. Hemos tenido una lesión, ¿sí? Y a través de esa lesión se ha roto la unión que existe entre las células del epitelio, entonces esta bacteria ha logrado ingresar a nuestro organismo. Ha logrado ingresar a nuestro organismo, pero esta bacteria tiene ciertos componentes, ¿sí? Hemos dicho, si es gram positiva, por ejemplo, ¿qué va a tener? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué tienen las bacterias gram positivas? Peptidoglucano. Peptidoglicano, perfecto. ¿Qué tienen las bacterias gram negativas? Tienen los lipopolisacáridos. También hay bacterias que tienen flagelina, etc. Todos esos componentes se los denominan patrones. Es como darle un nombre. Es como decir, persona. ¿Quiénes son personas? Somos todos nosotros, ¿verdad? Pero cada persona tiene algo en particular, ¿no? ¿Ve? Unas son rubias, otras morenas, etc. Entonces, acá tenemos, ¿pero qué tenemos en común? Tenemos 2 pies, 2 brazos, cabellos, ojos, etc. ¿Verdad? Caminamos, pensamos, etc. Entonces, decir patrones moleculares asociados a patógenos es como una nominación. Pero ¿cuáles son esos patrones moleculares? Ya van a depender de las bacterias. Estamos hablando del peptidoglicano, estamos hablando de lipopolisacáridos, estamos hablando de ácido teicoico, ¿sí? Tenemos DNA no metilado, etc. Hay varios componentes que tienen las bacterias y esos componentes van a ser identificados por nuestros receptores que tienen las células. Y al identificar por estos receptores van a decir, este es un componente que no es propio de nuestro organismo. Como es un componente ajeno, es un intruso, entonces nosotros vamos a reaccionar y se va a activar
todos los componentes del sistema inmune. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa que vamos a tener? Hemos hablado de barreras, ¿sí? Hemos hablado de la inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata tenemos varios mecanismos. Uno son barreras naturales, donde tenemos la piel, las mucosas, ¿verdad? Tenemos dentro de la inmunidad innata, hay algunas células que participan en la inmunidad innata. Vamos a ver también cuáles son, ¿verdad? Y qué respuesta sobre todo da, por ejemplo, un proceso inflamatorio. Se van a activar obviamente las fagocitos, ¿sí? Y posteriormente se activa la respuesta inmune adaptativa. Y en la respuesta inmune adaptativa vamos a ver que también son de dos tipos. Una donde participan células, que sería, por eso hablamos de respuesta inmune adaptativa celular, ¿sí? Que son los linfocitos. Y otra que es la respuesta humoral. ¿A qué nos referimos con respuesta humoral? Son componentes que se sitúan o que van en los líquidos, ¿ven? Vamos a ir viendo, por ejemplo, como el caso de los anticuerpos, ¿ve? Que son unas inmunoglobulinas. Entonces, el sistema inmune, habíamos hablado que está formado por órganos y tejidos, está formado por moléculas y también está formado por un conjunto de células, ¿sí? Dentro de estas células, algunas pertenecen a la inmunidad innata y otras pertenecen a la inmunidad adaptativa. Dentro de los órganos tejidos, hemos dicho que tenemos los órganos primarios y los secundarios, ¿no? Dentro de los tenemos, por ejemplo, el timo y el vaso. ¿Cuáles serían? ¿Qué serían el timo y el vaso? Que ustedes ya han visto hace un momento. Órganos linfoides primarios, el timo y el vaso. ¿Sí? Los ganglios linfáticos, tejido linfoide asociado a las mucosas, son los órganos linfoides secundarios. ¿Sí? No se olviden. Los primarios son los lugares donde se originan, habíamos dicho, y maduran las células. Y los secundarios son donde se va a producir la respuesta, se va a activar la respuesta inmune, y eso vamos a ir viendo nosotros en el transcurso de las clases. ¿Qué moléculas actúan? Inmunoglobulinas, citocinas. Las citocinas son muy importantes, chicos, porque son componentes que permiten la comunicación entre células. Así como nosotros tenemos el habla y podemos hablar para comunicarnos entre nosotros, pues las citocinas son componentes químicos que liberan nuestras células. Y gracias a estos componentes químicos se comunican entre ellos. Para avisar, por ejemplo, que hay un intruso en el organismo, ha ingresado un patógeno, etcétera, ¿no ven? Entonces citocinas son componentes que que nos sirven de comunicación, por ejemplo, intercelular. ¿Ya? Hasta ahí, ¿está todo claro? ¿Está entendido? Hola. Sí, doctora. Perfecto. Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, por favor. Y aquí tenemos una diapositiva donde vamos a hablar un poquito de la inmunidad innata y la adaptativa para que se vayan dando una idea de cómo es. Nosotros tenemos, por ejemplo, un tiempo de infección. Desde el momento en que nos infectamos, en el tiempo hasta varios días, ¿verdad? Durante las primeras horas, ¿quiénes van a actuar? Obviamente, todos los componentes que participan en la inmunidad innata, ¿ya? Todos los componentes que participan en la inmunidad innata. Estamos hablando de fagocitos, estamos hablando de macrófagos, neutrófilos, estamos hablando de células dendríticas, ¿verdad? Mastocitos, ¿sí? El complemento. El complemento son un conjunto de proteínas que vamos a ver posteriormente nosotros que participan en la inmunidad innata. ¿Y quiénes participan posteriormente en la inmunidad adaptativa? Estamos hablando de linfocitos, tanto linfocitos T como los linfocitos B. Hemos hablado también que dentro de los componentes de la inmunidad innata hay ciertos componentes, por ejemplo, que se encuentran en las mucosas, que son secreciones. El primer componente, obviamente, que sirve de barrera para que ingrese cualquier microorganismo dentro de nuestro cuerpo es la piel, obviamente.
la piel. ¿Pero por qué está compuesta? Aparte de ser una barrera física, también tiene ciertos componentes químicos, ¿verdad? Como ácidos grasos. Y también tiene ciertos componentes biológicos, como por ejemplo tenemos ciertas bacterias que están como comensales. Y todos esos componentes evitan que los microorganismos puedan proliferar en la superficie epitelial. Sí, tenemos un pH específico que hace que evita, gracias a los ácidos grasos, que liberan estos microorganismos comensales, entonces evita que proliferen. ¿Ya? Por ejemplo, en las lágrimas tenemos las lisosimas, tenemos secreciones, tenemos en el tracto digestivo, en el tracto respiratorio, ¿verdad? En el respiratorio, por ejemplo, tenemos mocos, tenemos cilio, todos esos componentes vamos a ir viendo cómo hace que eviten que los microorganismos se adhieran y puedan penetrar dentro de nuestro cuerpo. El intestino, no se olviden el pH gástrico que tenemos, que es altamente ácido, ¿verdad? El intestino también tenemos ciertos componentes, como tenemos los comensales, microorganismos comensales, ¿verdad? En el aparato genitourinario, etcétera, sí tenemos tanto secreciones como también ciertos componentes microbianos que son componentes comensales. ¿No ve? Y hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando durante el tiempo los mecanismos de defensa. ¿No ve? Tenemos, por ejemplo, mecanismos en las barreras, tenemos las barreras físicas, tenemos barreras químicas, barreras biológicas. Cuando el microorganismo evade toda esta barrera, luego puede ingresar en nuestro cuerpo. Pero una vez que ingresa, ¿qué se va a activar? Obviamente les había dicho, primera línea de defensa, la inmunidad innata, ¿sí? Va a dar un proceso, se van a activar, obviamente va a haber una respuesta inflamatoria, van a activarse células fagocíticas, etcétera, que vamos a ir viendo posteriormente. Si aún así subsisten, que es lo que ya hemos visto y he dicho, entonces van a activarse la inmunidad adaptativa. Si aún al activarse la inmunidad adaptativa siguen subsistiendo, bueno, pues se va a producir un proceso patológico, ¿verdad? Y aquí vemos entonces dentro de las barreras, en barreras físicas, tenemos por ejemplo la unión intercelular que tienen las células de nuestro cuerpo, ¿sí? De la piel, el flujo barrito de aire que hemos hablado hace un momento, dentro del componente en los órganos tenemos enzimas, pH gástrico, la saliva, hay ácidos grasos, etcétera. La flora epitelial, la normal, que obviamente va a competir por los alimentos con las bacterias que quieren colonizarnos. Entonces, tenemos varios mecanismos de defensa en nuestro organismo antes de que el microorganismo pueda ingresar dentro de nuestro cuerpo. Y aquí ustedes ven en esta diapositiva, obviamente, algunas características de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Ya hemos hablado que la inmunidad innata es poco específica, ¿verdad? No produce memoria, ¿sí? Sin embargo, la inmunidad adaptativa sí es más específica, ¿verdad? Actúa contra un montón de microorganismos la inmunidad adaptativa, a diferencia de la inmunidad innata, que va a reconocer a microorganismos en conjunto, por ejemplo. Bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, ¿qué va a reconocer? Lo mismo que tienen todas las bacterias, ¿verdad? Si una bacteria gram negativa, a ver, estamos hablando de bacterias gram positivas, por ejemplo, cocos, los cocos tienen lo mismo, etcétera. Todas las bacterias gram negativas tienen ¿qué componente? Lipopolisacárido tiene este componente, entonces eso va a reconocer en la inmunidad innata. Sin embargo, en la inmunidad adaptativa no, es mucho más específica, ya les he dicho y les he indicado, va a reconocer por microorganismos y además genera memoria, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos visto. Y aquí también van a ustedes ver cómo es que se va a producir, esto vamos a ir viendo con el tiempo, cómo se va a producir la presentación de antígenos, ¿sí? En la inmunidad adaptativa, cómo es que van a presentarse los linfocitos, cómo se van a producir los anticuerpos, cómo se van a producir las células de memoria, etcétera.
Todo eso vamos a ir viendo en el transcurso de las clases, ¿verdad? Acá hemos hablado nuevamente de la piel, del tubo digestivo, del aparato respiratorio. ¿Cuáles son las vías de infección por donde ingresa nuestro organismo? Obviamente por la piel. ¿Cómo? Hemos dicho, si bien la piel es una barrera, sí, pero cualquier tipo de punción, cualquier quemadura, cualquier picadura de cualquier insecto, etcétera, van a ingresar los microorganismos. A través del tubo digestivo, obviamente, nosotros también nos alimentamos. Y al alimentarnos, no nos olvidemos que también los alimentos, ¿sí?, son una especie de antígenos, presentan antígenos contra nuestro organismo. Entonces, cuando el sistema inmune reacciona contra esos componentes que tienen algunos alimentos, se crean lo que habíamos hablado de alergias. Por ejemplo, no hay personas que no pueden comer, por ejemplo, maní, ¿no? ¿Por qué? Porque son alérgicos. No pueden comer, qué sé yo, cualquier otro alimento, digan nueces, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son alérgicos a las nueces. Entonces, todo eso ingresa también por los alimentos. Si los alimentos están contaminados, obviamente van a ingresar por los alimentos, ¿sí? Parásitos, estamos hablando, etcétera, huevos, quistes, etcétera, ingresan por los alimentos. A través del aparato respiratorio, ya pues no nos olvidemos en el caso del COVID, ¿por dónde han ingresado el COVID? Por todo lado, o sea, a través del sistema respiratorio. Las personas si tosían, no tosían, si estornudaban o no estornudaban, si hablaban o no hablaban, etcétera, todos han ingresado a través de las vías respiratorias. También ingresan a través de ¿dónde? Del aparato genitourinario. Entonces, son diferentes lugares donde los microorganismos, que si bien nosotros tenemos defensas locales en cada uno de los lugares que van a evitar el ingreso de los microorganismos a nuestro cuerpo, pues algunos microorganismos vencen esas barreras que tenemos y logran ingresar, ¿verdad? Y cuando ingresan en nuestro cuerpo, ¿quiénes actúan? Actúan las células, actúan las citocinas, o sea, todos los componentes que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para evitar que proliferen, ¿sí?, y llegue a tenerse un proceso infeccioso y patológico. Sin embargo, también los microorganismos eligen dónde van a vivir. Hay lugares, por ejemplo, que viven en la sangre, tenemos en la linfa, por ejemplo, hay muchos que pueden vivir en el espacio que llamamos extracelular. Pueden vivir en las superficies epiteliales, ¿verdad? ¿Sí? O pueden vivir dentro de la célula. ¿En qué parte dentro de la célula? Hay algunos que están en el citoplasma, ¿sí?, u otros utilizan lo que se denominan vesículas dentro de la célula, ¿sí?, como el caso de las Mycobacterium, por ejemplo, ¿no ve? Que viven, si bien son intracelulares, también, o sea, aparte, está dentro de una vesícula. Y por lo tanto, el sistema inmune tiene que reconocer si un microorganismo es extracelular, si un microorganismo tiene vida intracelular, para poder elaborar una defensa adecuada y poder eliminar. Entonces, ya sea tanto para los microorganismos que viven dentro de la célula o fuera de la célula, el tipo de respuesta que va a producir el sistema inmune es diferente, no es el mismo, ¿sí? Si bien se parecen, en un principio hemos dicho, se activa la inmunidad innata, ¿sí?, pero después ya se activa la inmunidad adaptativa. Entonces, ustedes tienen que tener en mente que cada tipo de microorganismo que ingresa, por ejemplo, si son virus, si son bacterias, si son parásitos, etcétera, si son hongos, entonces se activa un tipo de células, se activa un tipo de mecanismos para dar respuesta y tratar de eliminar a los microorganismos, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Y qué es lo que hacen los microorganismos en nuestro cuerpo? Obviamente, un montón de efectos que pueden tener. Por ejemplo, hacen daño a nuestros tejidos de manera directa. ¿Cuándo hacen daño a nuestros tejidos de manera directa? Cuando producen, por ejemplo, exotoxinas, ¿ya? Cuando producen endotoxinas, por ejemplo. Cuando hay endotoxinas se pueden producir unas septicemias graves, infecciones generalizadas de todo el cuerpo, ¿verdad?
cuando hay efectos, por ejemplo, citopático, que quiere decir que va a afectar a la célula, por ejemplo, en el caso del virus de la hepatitis B, que ¿dónde va a afectar? Va a afectar a las células hepáticas, ¿verdad? Entonces, sí, ¿ya? O también cuando producen efectos indirectos, cuando forman complejos inmunes, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, cuando forman complejos inmunes, llegan a producir, por ejemplo, daños renales, glomerulonefritis, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué se forman complejos inmunes entre los microorganismos? Se producen anticuerpos contra el hospedador, por ejemplo, ¿verdad? Caso de la fiebre reumática, por ejemplo, sí se producen, si bien se producen anticuerpos contra el estreptococo, sin embargo, hay ciertos componentes del estreptococo que se parecen a nuestras células, y en ese caso afecta al corazón, por ejemplo, de una fiebre reumática, ¿sí? O en el caso de la anemia hemolítica, por ejemplo, ¿verdad? O también se produce inmunidad mediada por células, que vamos a ir viendo todos aquellos procesos poco a poco, pero estamos hablando en términos generales de todo lo que vamos a ir viendo nosotros en el transcurso de las clases y cómo es que el sistema inmune va a responder a cada uno de ellos. Y obviamente también vamos a hablar del caso de las vacunas, cómo es el efecto que producen las vacunas, vamos a hablar también de enfermedades autoinmunes, de inmunodeficiencias y todo aquello. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? No, doctora. Bueno, de todos modos, yo les voy a ir voy a poner este fin de semana, voy a habilitar, hay ciertas plataformas donde ustedes, voy a compartir, de hecho, también, obviamente, en el Classroom, algunos enlaces donde quiero que ustedes vayan ingresando. ¿Para qué? Porque es necesario que ustedes vayan repasando lo que vamos avanzando clase por clase. Entonces, una vez que ustedes repasan, les voy a sugerir que para autoevaluarse y para ver cómo está yendo su proceso de aprendizaje, si entienden, no entienden, si comprenden, etcétera, yo voy a subir algunas actividades en plataforma, algunas actividades dinámicas donde ustedes van a hacer algunos juegos, si quieren jugar entre ustedes pueden jugar, entre grupos de compañeros a modo de practicar o ir estudiando, lo pueden hacer, ¿no? Lo que me interesa que hagan eso depende de ustedes, no tiene ningún punto de evaluación, obviamente no voy a evaluar, pero sí les va a servir a ustedes para que se autoevalúen de cómo van avanzando en la materia. Y les sugeriría que ingresen porque trato de darles juegos divertidos, así a manera de que ustedes vayan jugando, bueno, pues así como van respondiendo y van viendo si están estudiando adecuadamente, si tienen alguna dificultad, si han entendido, comprendido, y si no, pues me preguntan en la siguiente clase para que yo pueda explicarles. ¿Está claro? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Díganme. Gracias. Hola. ¿Sí? Bien, si no tienen más y todo está claro, pues agradezco. Voy a subir a la plataforma estas diapositivas y nos veríamos la siguiente clase. Gracias por su atención.